de la huella, que lo miramos, y nos parece que más o menos es eso, estamos dibujando a ojo, pues nada, a esta altura le damos aquí el doble y ya lo tenemos. Ya tenemos el desarrollo de esa escalera en planta. Si deducimos que no es así, sino que será la excepción, sino que será algo menos, pues nuestras cosas o simplemente le quitamos un poquito y ya está, o dependiendo de la apreciación, algo menos es una relación, pues por ejemplo, de 30 a 15, de 30 a 19 no vamos a medir y saber que tiene 18 centímetros y que otra tiene 30, a lo mejor son... pero sí que lo que está claro es que está pendiente que recibe escuche, que no me importa saber que son 18 o que esto ha aumentado o bien que sea... sí quiero decir, la pendiente de esta es la misma, aquí se consigue, porque esto aumenta y aquí se consigue porque esto baja, ¿no? Y si yo veo que no es perfecto de 1 a 2, será lo normal, sino que es un poquito más empinado, es cualquiera de estas dos, pues me puedo coger voy a conseguir esos 30 y tantos grados, si yo me doy cuenta, por ejemplo, con 30 y 18, que con 5 tablitas hago 90 centímetros, que son 3 huellas. Quiero decir que en una escalera de algo más de 30 grados, cumple aproximadamente 5 tablitas, son 3 huellas. ¿Eso a centro de que viene? Pues que si yo aquí me divido el número de tablitas que me entra, en cada paquete de 5, aquí son 3 huellas. De esa manera, pues, de forma estimativa.